¿Cuáles son los aprendizajes que han emergido desde su trabajo en la frontera que desafían las ideas tradicionales sobre migración, territorio y desarrollo? Gracias, Gonzalo. Bueno, creo que primero hay que mencionar, o sea, quisiera iniciar con mencionando que cuando hablamos de frontera, como que siempre se piensa que es un caos, ¿no? Y que sobre todo la frontera con Estados Unidos es muy compleja y también siento que desde la visión centralista, ¿no? Se ve como lo más alejado de la frontera y eso, ¿no? Como un caos. Sin embargo, bueno, dentro de los aprendizajes, yo quisiera mencionar pues, que la frontera no solamente es eso, sí vivimos muchos retos, precisamente porque no solamente estamos muy alejadas del resto del país, sino porque todo lo que sucede en Estados Unidos afecta directamente a nuestro trabajo. Pero creo que la frontera es un punto donde se dan muchas ideas, donde podemos converger con muchas organizaciones, donde el trabajo comunitario y binacional o transfronterizo, como nos guste llamarlo, es el pan de cada día, ¿no? No podemos trabajar solas como organizaciones y estamos todo el tiempo tratando de conectar con otras organizaciones y también idear las maneras de poder sostener nuestro trabajo en la frontera. Sobre todo en los últimos años, donde la migración, como la conocemos en Tijuana, ha cambiado muchísimo. En 2016 llega la comunidad haitiana a Tijuana, en 2018 llega la comunidad centroamericana y esta migración se ha diversificado muchísimo. Entonces, hemos tenido que innovar, hemos tenido que aprender nuevas maneras y también adaptarnos a estos nuevos flujos migratorios. Muy buenas tardes. Comentarles que desde la Mancomunidad Internacional, que es una asociación de municipios fronterizos de 3 países, de Guatemala, El Salvador y Honduras, comentarles que hemos aprendido que las fronteras no solo son líneas de separación entre países, sino más bien una manera de interactuar y dinamizar la economía, lo cultural y lo social. ¿En qué basamos nuestros aprendizajes desde esa frontera? En el desarrollo comunitario. Eso es importante para nosotros, centrado desde la educación y la participación ciudadana. Sabemos que, ¿cómo lo hacemos? Por medio de políticas públicas locales transfronterizas en diversos temas: seguridad alimentaria, educación, agua, desarrollo integral de las mujeres, desarrollo económico territorial inclusivo. ¿Cómo lo hacemos y con quiénes lo hacemos? ¿Con quiénes lo hacemos? Con los gobiernos locales. Estas políticas públicas locales. Voy a probar si me funciona así. Creo que es materia. Disculparte mi caso. ¿Con quiénes lo hacemos? ¿Con quiénes ejecutamos estas políticas públicas locales? Con los gobiernos locales de cada municipio. Comentarles que en la actualidad son 26 los que pertenecen a la Mancomunidad Nacional. También lo hacemos con diversas organizaciones presentes en el territorio, con la sociedad civil, la academia. ¿Cómo se formulan estas políticas? Se formulan por medio de talleres participativos, donde involucramos todos los sectores y ellos son los protagonistas de identificar la problemática, pero también la solución. ¿Qué hacemos o cómo vemos la migración? La vemos como una oportunidad de construcción social comunitaria y desarrollamos diversos proyectos en cada una de las políticas. Cada una de las políticas, valga la redundancia, tiene proyectos insignia, le llamo yo, porque son aquellos proyectos que impactan. Y para mencionar a grosso modo algunos, proyectos agroecológicos fronterizos. Tenemos un programa internacional de becas solidarias. Fomentamos mucho las redes de cooperación interinstitucional, también los espacios de
de diálogo y gobernanza, y visualizamos y tenemos también esa parte cultural mediante los festivales itinerantes de arte y cultura transfronterizo, ¿verdad? Eso lo hacemos a nivel de 3 países, y la caravana muraliza migrantes, que son aquellos artistas que por medio de su arte nos brindan, ¿verdad?, aquellos mensajes que necesitamos para cambiar esa narrativa de la migración, como vemos la migración. Bueno, aquí estamos entendiendo un poquito cuáles son los aprendizajes que han emergido de su trabajo en frontera, que de alguna manera desafíen las ideas tradicionales de la ciudad de frontera, ¿no? En cuanto a migración, flujos, territorio y identidad. Bueno, pues antes de decir, soy Diana Damián, estoy en la frontera sur de México, en Chiapas, en el corredor central. Hay varios corredores, el corredor de la costa que se conoce siempre se piensa que esa es la frontera y ese es el paso de las y los migrantes. No es así, la frontera es porosa y los migrantes y las migrantes entran por cientos de pasos ciegos que hay aquí. Entonces tenemos un colador permanente donde migrantes en este momento están pasando cientos de personas, ¿no? Nosotros estamos justo ahí, en esta, se me es difícil a veces pensar en las oportunidades pero sí las hay, ¿no? O sea, sí hay también oportunidades. Yo creo que la migración se ha estigmatizado tanto, y esto es una pérdida, digamos, de la valorización de las personas, de las mujeres y hombres, eso me refiero a las personas que pasan y que entran a diferentes países. Hablo a nivel global, a nivel del mundo, ¿no? Y nos perdemos a veces esta mirada, si nos damos cuenta, pues a nivel mundial tenemos una migración permanente, ¿no? El mundo está conformado por la migración también. Y esta cuestión natural se ha estigmatizado, ¿no? Y además se ha hecho un comercio de la migración. Entonces tenemos un contexto en la frontera sur donde las personas están migrando, las mujeres están migrando, y además otro de los problemas es que se masculiniza la migración, ¿no? Se dice los migrantes y nunca vuelvo a decir los migrantes, las personas, o las mujeres y las personas. Hay que visibilizar a las mujeres y no invisibilizarlas, ¿no? Porque al final un dato importantísimo de la migración es que el 80% de las mujeres que tienen familia viajan con sus familias. Los hombres solo el 10%. O sea, tenemos una disparidad entre las mujeres y los hombres en las responsabilidades con las familias. ¿Sí? Entonces, estas imágenes que vemos del tren, donde van muchos hombres y jóvenes arriba y no sé qué, vemos muchos hombres y jóvenes, ¿no? También hay mucha juventud. Pero, ¿dónde están las mujeres? Las mujeres pasan caminando, pasan por otras rutas, no van en el tren, ¿no? Y estas rutas, como les digo, es la porosidad que tenemos, ¿no? Tenemos una porosidad, selvas, bosques, lagos, Chiapas, por ahí. La gente pasa todos los días. Chiapas era parte de Guatemala, fuimos república independiente también. O sea, nosotros somos los más nuevos mexicanos. ¿Sí? Tenemos muy pocos años de ser mexicanos también, ¿no? Entonces, por eso tenemos mucha coincidencia acá con la compañía, porque hablamos de vos, o sea, tenemos más coincidencia con Centroamérica que con el resto de México. Y bueno, pues es este México que nos queda tan lejos del sur, ¿verdad? También. Pero no solo tan lejos geográficamente, sino que tenemos un país en donde en la Ciudad de México es una burbuja. Y en esta burbuja se destinan muchas políticas, ¿no? Sin ir a territorios, y sin visibilizar todas estas oportunidades de personas que pasan con tantas habilidades que podríamos aprovechar, ¿verdad? Mujeres cubanas que son
migración, ¿no? También es un contexto terrorífico porque el crimen organizado está azotando nuestro país y cada vez peor. Y en la frontera sur es espantoso. ¿Sí? Entonces las oportunidades se van cerrando cada vez más. Entre un Estado que no ve a los migrantes, ¿no? A las y los migrantes, entre crimen organizado que acosa a las personas y las estafa, les quita hasta la vida, ¿no? Entonces tenemos que las oportunidades se reducen. Sin embargo, sí hay oportunidades. Y esas oportunidades, no puedo mostrarles porque no puse la presentación, pero justo hoy unas familias estaban recibiendo sus documentos y su estatuto de refugiadas y estaban tan felices porque decían, ahora puedo estudiar, ahora puedo buscar trabajo, ahora puedo caminar sin miedo de que me detenga la migra o X persona. Entonces, sí hay esperanza, ¿no? Sí hay esperanza y hay más personas buenas que malas, ¿no? Entonces, esta es la maravilla de la migración. Muchas gracias,
esos son los dos grandes retos que podría mencionar esta tarde. Sin embargo, ¿verdad? También resaltar de que si vemos la frontera como un medio de colaboración y de solidaridad, ¿verdad? Sería diferente, cambiar esa narrativa ayudaría mucho a que los diferentes programas, proyectos y la sociedad en general tenga impacto, ¿verdad? Y podamos tener esa visión diferente en cuanto a temas migratorios. Y también resaltar que no solo es el tema migratorio, sino que también hay diversos temas estructurales, como el tema de seguridad alimentaria, el agua, ¿verdad? Todo lo que se pueda recurso hídrico, el desarrollo integral de las mujeres. También hacer mención de eso, que esa parte de sensibilización, eso sí, sí lo vuelvo y lo recalco, esos serían los dos grandes retos que se podrían mencionar. Diana. Yo creo que los dos, bueno, uno de los retos muy fuertes son los gobiernos de ultraderecha. Estos gobiernos como el de Bukele en El Salvador, que mucha gente le aplaude, pero no conoce lo que es Bukele, ni se imaginan lo que es Bukele. Entonces, Gracias. muchas gracias. La migración, por ejemplo, la estadística lo hubiera podido presentar. Actualmente, la estadística de migración no ha bajado de salvadoreños hacia nacional, ¿no? Es una mentira que nos cuentan que El Salvador es maravilloso, solo porque ya puedes caminar en la plaza central, ¿verdad? Que las familias siguen, nada más que se antojan algunos, ¿no? Estas cárceles están encarcelando a defensoras y defensores de derechos humanos, ¿no? A organizaciones, ¿no? Esto también la gente tiene que tener este tipo de información, ¿no? Y no seguir publicitando. Ese es un reto, ¿eh? El hecho de los gobiernos de ultraderecha, ¿no? Que son gobiernos acompañados de la política estadounidense actual, ¿no? Milley, Bukele, y otros que lo han seguido también, ¿verdad? Pero tenemos Nicaragua, ¿no? También, ¿verdad? O Venezuela. Tenemos estos otros contextos políticos que están expulsando a su población, ¿no? Decimos una cosa, el reto es que las personas podamos migrar por voluntad, no por estar obligadas a migrar, ¿no? El derecho a no migrar, ese es el más reto. El derecho a decir me puedo quedar en mi tierra, tengo trabajo, tengo estudios, tengo seguridad, ese es el reto. Porque la mayoría de las migraciones son forzadas, a menos que todavía se estudie una maestría o un posgrado en otro país o vayas con un empleo maravilloso. Ese es otro tipo de migración. Hay un eslogan que está en una playera que vi hace rato allá afuera donde dice todos somos migrantes, pero no todos migramos de la misma manera, ¿no? Entonces hay que componer esas frases, ¿verdad? Porque no todos migramos igual. Yo tengo pasaporte, tengo visa para ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces es otra migración, ¿verdad? Pero la migración de la gente que se mete caminando las selvas, que pasan el Darién, por ejemplo, ¿no? Toda esta selva espantosa, tenemos mujeres que las han violado sistemáticamente, han llegado a pedazos a esta tierra, ¿no? Tenemos ese reto, o sea, un lado, gobiernos más conscientes, ¿verdad? Con la situación de la migración, revisar las políticas migratorias. Nosotros también tenemos incidencia en la política, en las instituciones, aunque la veamos como la veamos, nos tenemos que sentar con las instituciones y decirles, hey, la ley de inmigración necesita esto, hay que poner atención a que en los albergues las mujeres tienen que tener un espacio diferenciado, que las niñas que llegan embarazadas tienen que tener un espacio diferenciado, ¿no? Tienen que tener una atención diferenciada. Estas situaciones sí tenemos que platicarlas con las instituciones, porque si nos peleamos, quienes salen afectadas es la población que estamos acompañando, porque al final no van a tener el estatus de refugiado, les va a costar más, o regularizarse, ¿no? O no tener asilo político en
nivel nacional, a nivel local. Porque nosotros tuvimos una iniciativa de corredores amables, ¿no? Entonces hablamos con los presidentes municipales y pues hagamos un corredor un poquito más amable con las personas, ¿no? O sea que tocando la parte personal, ¿verdad? Diciéndole por humanidad, ¿no? Así, ¿verdad? Entonces algunos presidentes municipales han accedido diciendo, firmamos un acuerdo, ¿no? Que tus policías no anden deteniendo a las personas, ¿no? Que les ayuden a buscar un vaso con agua, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, estos pequeñitos acuerdos hacen una migración un poquito más amable, ¿no? Entonces, digamos, por eso la incidencia tiene que ser a nivel local, a nivel nacional, a nivel mesoamericano, ¿verdad? A nivel global ante Naciones Unidas, aunque hay gente que diga
incluyendo y que es una manera también de ir acompañando de una manera más integral a las personas. Tal vez no tenemos manera de brindar un albergue en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Pero podemos conectar con organizaciones que están allá que pudieran brindar un servicio, dar un acompañamiento a las personas que llegan también. Y también creo que es importante porque nos permite entender cómo están trabajando las organizaciones, si están haciendo lo mismo que nosotros o no, y qué están haciendo diferente, que les está funcionando y por qué les está funcionando. Los contextos, como lo mencionaban, dependiendo de donde estén, son muy distintos. Es muy diferente en la frontera con Honduras y Guatemala, y con El Salvador y con Tapachula, y es muy diferente aquí en Ciudad de México y en Tijuana y en otras partes. Pero esto creo que nutre el trabajo de las organizaciones, va nutriendo, y también, como lo mencionaba ya Gonzalo, o sea, vamos aprendiendo las buenas prácticas. Algo que me gustaría mencionar es que, por ejemplo, algo que hicimos nosotros tenemos ya desde 2016 trabajando con la comunidad haitiana en Tijuana, y fuimos una de las primeras organizaciones que tuvo intérpretes al creol haitiano en Tijuana. Entonces, eso hizo que algunas otras organizaciones también pensaran en que para brindar un servicio más integral a la comunidad haitiana que está en Tijuana, pues era primero muy importante considerar que las personas necesitaban entender la información. Y a raíz de esto, algunas organizaciones fueron contratando personas. También tuvimos una práctica con Efraín Matías en 2022, donde hicimos algunas actividades con la comunidad haitiana, y o sea, fue como empezar a compartir, pero también aprender la manera en la que se estaba trabajando y entender el contexto. Entonces creo que es muy importante, ¿no? Como en ese sentido es importante trabajar pues, con las organizaciones, ver qué están haciendo, cómo podemos mejorar, y también en un contexto donde el panorama se ve sumamente desolador y pues desesperanzador, ¿no? Creo que también es una manera de cuidado colectivo, conectar con otras organizaciones, porque pues lo que estamos pasando no nada más lo pasa Tijuana, ¿no? También lo pasan otras organizaciones en Centroamérica, en Estados Unidos, y ahorita estábamos hablando de todos los retos que hay, y es un acompañamiento también para las organizaciones estar compartiendo esto y sentir que no estamos solas en el trabajo que estamos realizando. Y esa articulación en red, como bien lo mencionaba mi compañera Sara, esa cooperación, ¿verdad? Desde la mancomunidad se ve esa cooperación sostenida entre gobiernos locales, comunidad, organizaciones, en redes. Unos 15 años de experiencia que tiene la mancomunidad, se han creado 3 redes muy importantes. Una es la Red Nacional por el Rescate del Río Lempa, que es un recurso compartido, recurso hídrico compartido, que tenemos Guatemala, El Salvador y Honduras. En la actualidad hay más de 30 instituciones que promueven el cuidado del recurso hídrico. También tenemos la Red Nacional de Escuelas Solidarias, con más de 30 centros educativos, más de 230 docentes, que también, ¿verdad?, este es visualizado como un espacio de convergencia para que puedan también intercambiar esas buenas prácticas que bien mencionaba la compañera. También tenemos una red de mujeres emprendedoras de los 3 países también, más de 50 mujeres que están en esa red. Si bien es cierto que la mancomunidad no trabaja directamente con el tema de migración, pero sí aborda sus causas y consecuencias, ¿verdad? Entonces, este espacio de trabajar en red nos permite compartir recursos, información, buenas prácticas, fortalecer esas capacidades locales y generar soluciones, ¿verdad?, a esta gran problemática que tenemos. Bueno, yo estaba pensando en las redes y es muy interesante porque nosotras hemos hecho algo muy innovador también. Y esto es de que hemos introducido el tema de migración en espacios de derechos sexuales y reproductivos, como son las conferencias internacionales como la CSW, la CEPAL. Hemos puesto mesas de trabajo paralelas dentro de Naciones Unidas, donde hemos puesto el tema de migración, ¿no? Y donde hemos puesto el tema de migración desde una mirada feminista.
Entonces, esto ha generado que los mismos movimientos feministas de mujeres volteen a ver el tema de migración y digan, claro, entonces ya se empezó a incluir en todos los pronunciamientos desde el movimiento feminista el tema de migración, ¿no? Las mujeres en las migraciones, las niñas y las adolescentes, ¿no? Entonces, digamos, esto nos ha costado más de 15 años, está insistiendo en todos, nos vamos, que hay un evento de mujeres, ahí vamos a ponernos, y vamos a poner una mesa, que de Naciones Unidas vamos y ponemos una mesa paralela, ¿no? Que en Nueva York vamos a Nueva York y nos ponemos ahí en una mesa paralela. Entonces, toda esta insistencia, pero también las redes en el tema de migración, desafortunadamente la mayoría de las organizaciones que trabajamos el tema de migración no trabajamos desde una perspectiva de género, menos desde una perspectiva feminista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es llegar a las organizaciones, en las redes y poner, por ejemplo, el tema de género en las agendas, ¿no? Entonces, hacemos de un lado y nos vamos del otro, ¿no? Entonces, estamos, y esto nos ha dado excelentes resultados. Hay distintas redes de las que somos parte, como el bloque latinoamericano, que es un bloque maravilloso de organizaciones de toda Latinoamérica que está haciendo una incidencia increíble en el impacto mundial, además, ¿no? Y justo ahí estamos metiendo el tema de género, ¿no? Diciendo las mujeres migrantes se tienen que nombrar, ¿no? Que ahora nombramos a personas para ser incluyentes, sí, pero en las personas volvemos a masculinizar y volvemos a olvidarnos de las mujeres, ¿no? Entonces decimos mujeres y personas, ¿no? Entonces, todos esos discursos que las narrativas tienen que tomar, o sea, tenemos que cambiar las narrativas, ¿verdad? Y bueno, esta es una incursión en las redes a nivel global, ¿no? Y a nivel regional también, ¿no? Entonces, decir a las compañeras de las organizaciones que trabajan en el tema de migración, no masculinicen su discurso, ¿no? Intenten cambiar su narrativa, ¿no? Porque hay que visibilizar a las mujeres que ya son el 51%, ¿no? de la población migrante, ¿verdad? Entonces, hemos impulsado también redes en Mesoamérica. Tenemos a la red mesoamericana organizada de migración, que está en México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y hay una coordinación en cada una, ¿no? Y trabajamos el tema de mujeres migrantes, niñas y adolescentes con una perspectiva de género. Estas redes que ya llevan todo este bagaje, ¿no? de trabajos en derechos humanos. Entonces, bueno, no solamente damos el acompañamiento directo a las mujeres, sino también creamos redes, también somos parte de las redes globales, ¿verdad?, de migración y de las redes latinoamericanas. Entonces, este es un aprendizaje que Nashoka también aporta, porque ser fellow de Ashoka también te implica estas conexiones locales y globales, ¿no? Entonces, eso también quiero decir, las redes en Ashoka también nos han abierto un montón de caminos, ¿no? Esa es otra red, ¿sí? Bueno. Muchas gracias, Diana, y como siempre nos está dando el puntapié para la próxima pregunta, pero no quería dejar de subrayar lo que mencionaba Sara, ¿verdad? Una de las, aparte, ¿verdad?, de todo el trabajo que necesitamos conocer, quién está haciendo un trabajo similar en tal otro lugar, la importancia del cuidado colectivo, que lo mencionaste, y yo pienso
bueno, y hablando, ¿no?, también como de las personas que se mencionan en el tema migratorio, pues también creo que es importante, así como se reconocen las diversidades en las mujeres, a las niñeces que migran, porque creo que también a veces no reconocemos que no solamente hay niños y niñas y adolescentes migrando solos, también están acompañados, pero son víctimas directas de estos procesos, ¿no? Y que aparte llevan un proceso y que también tienen agencia en estos procesos. Entonces creo que eso es importante, ¿no? También nombrar a las niñeces y a las adolescencias que están migrando. Y bueno, desde Espacio Migrante creo que una práctica ha sido trabajar mucho con la comunidad local a través de proyectos culturales, de conversatorios, de poner sobre todo las voces de las personas migrantes en el centro. Realizamos actividades pues para visibilizar lo que la comunidad migrante está haciendo, pero también para que sean ellas mismas quienes cuentan, si quieren, su historia y cómo la quieren contar. Porque creo que también falta mucha representación de las personas migrantes en estos espacios, porque si no somos nosotros quienes estamos siempre contando esas historias, pero en realidad no son ellas, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Que sean ellas quienes puedan contar esas historias y que decían cómo las quieren contar y desde su agencia, ¿no? Reconociendo que ellas pueden contarlo y que también pueden tomar decisiones en este sentido. Y bueno, pues el arte, la cultura, la gastronomía también ha sido algo que hemos experimentado y que hemos implementado desde que inició Espacio Migrante y que hemos visto que es una manera en la que se puede recibir el mensaje de una manera distinta, ¿no? Y entonces tenemos un festival cultural que hacemos cada año que se llama Miradas Fronterizas, hay conversatorios, una feria gastronómica, invitamos a restaurantes de la comunidad migrante. O sea, la idea es esa, ¿no? Que la gente que no tiene este acercamiento o tiene una idea de la migración en Tijuana pues pueda acercarse y pueda conocer y no solamente vea que es una persona que viene a otro país, pero también que hay ciertas similitudes. Y, por ejemplo, bueno, desde proyectos de fotografía, hace poco hicimos una película que habla sobre el acceso a la educación de la niñez en movilidad. Entonces, este tipo de proyectos también han visibilizado, incluso con audiencias muy pequeñas como niñas y niños, pues cuáles son los retos que enfrentan las niñeces para acceder a la educación en México. Y creo que esto poco a poco va sembrando la semilla, ¿no? Entonces, a través de estos proyectos tratamos como de cambiar la narrativa, pero siempre pensando esto, ¿no? Como que las personas que migran son quienes deben estar al centro, hablando del tema, y que pues las organizaciones estamos ahí para acompañar más que para otra cosa. Y visibilizando sobre todo las voces de las niñeces, ¿no? Tratando de crear espacios no adultocéntricos y cuidando mucho el lenguaje también, ¿no? Lo que mencionabas, esto de no decir ilegal, ¿no? Es una persona no documentada, cuidando mucho eso porque sabemos que el lenguaje pues es agresivo también y también afecta mucho a las personas que están en estas situaciones. Las narrativas para transformar. Siguiendo en la misma línea, la implementación de políticas públicas locales, ¿verdad? A veces es bien difícil una política nacional llegue a zonas de frontera, cuando son aquellas ciudades más alejadas de las capitales, con más abandono, con más dificultades. Creo que esa es una de las cosas que debemos ir cambiando, que desde lo local lleguemos a transformar a lo nacional. Las redes transfronterizas, construir ese ecosistema, ¿verdad? Que mencionaban, que se ha mencionado durante todo el día, es importante, porque solo por medio de estas redes también podemos transformar territorios. De igual forma, el intercambio cultural, la implementación de este intercambio, visualizando el arte como medio de transformación social, también promoviendo aquellas ciudadanías activas, porque también tenemos que ser conscientes que nosotros como población en general, ¿verdad? También tenemos que estar sensibilizados ante el tema, en este caso el tema de la migración,
esa narrativa de las fronteras, de aislamiento, conflicto, ¿verdad? Que se tiene de estas zonas de frontera por territorios de resiliencia y transformación. Creo que cambiar esa narrativa ayudará mucho. Sí, es mucho trabajo, ¿verdad? Construirlo, pero tenemos que levantar la bandera. Tenemos que levantar la bandera en el tema de migración y cómo lo debemos hacer desde lo local a lo nacional, ¿verdad? Y a lo internacional también. Bueno, ya lo he mencionado antes, pero la narrativa, digamos, es algo en lo que hemos insistido muchísimo, ¿no? El cambiar esto de ilegales, ¿no?, por personas en movilidad, mujeres y personas en movilidad. Desde el Instituto Nacional de Migración se les llama extranjeros siempre, ¿no? Siempre que hacemos cualquier función, es que los extranjeros, ¿no? Los extranjeros. Y las personas cuando escuchan que son extranjeras, también es como doloroso, ¿no? Porque al final llegan a un país para hacer su tierra. Pero bueno, entonces son narrativas complejas, pero que también son narrativas globales, ¿no? Que no es tan fácil cambiarlas, ¿no? Pero si nosotras empezamos a cambiar, obviamente que esto va a terminar por cambiar y estas son las oportunidades, ¿no? En donde vemos que sí podemos hacer algunos cambios y que estos cambios van a ir con un efecto dominó, ¿verdad? También, por ejemplo, en los modelos de atención, tenemos un modelo de atención, tenemos casas de día y donde las mujeres llegan a solicitar algún apoyo, ya sea denunciar de violencia, quieren tener estatus de refugiada o así las políticas. El año pasado atendimos a 3.500 familias, o sea, mujeres y sus familias. Este año tenemos ya más, o sea, está rebasado el límite de atenciones que podemos dar. Sí disminuyó la migración a partir de la negación de la política estadounidense actual, de recibir a las personas en las citas estas individual y demás, ¿no? Nosotros tuvimos una recarga fuertísima en la frontera sur porque se acopoló la gente también, ¿no? Y entonces tuvimos que dar respuesta. Entonces esa gente que se iba para allá ahora se está quedando. La Ciudad de México es una ciudad de destino ya, ¿no? Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que la Ciudad de México tiene que tener ya una política de migración, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Reuniéndonos con la Secretaría de las Mujeres, por ejemplo, de la Ciudad de México, para mostrar el modelo de atención que tenemos en la frontera sur y decirles, miren, esto nos ha funcionado, les puede funcionar también a ustedes, ¿no? Son las oportunidades que, digamos, si hay una apertura en alguna institución, nosotros entramos inmediatamente y decimos, bueno, pueden hacerlo de mejor manera y esta sería la mejor manera que lo pueden hacer, ¿no? Entonces, sí, es esto. También tenemos esta red de comunicación en las radios comunitarias, ¿sí? Que es importante. Tenemos convenios con Radio Victoria, que está en El Salvador, con otras radios también, y hacemos 2 programas semanales de radio. En nuestra página están todos los podcasts, pueden difundirlos, escucharlos y demás, donde difundimos todos los derechos, ¿verdad? Donde las narrativas ya están más elaboradas, más cambiadas, ¿verdad? Sin discriminación, desde la diversidad también, y demás. Entonces, hacemos radio, hacemos comunicación, tenemos redes de radio, hacemos documentales. Hay un documental que está en nuestra página, que lo pueden ver, que se llama Pasos Ciegos, que lo hicimos con Ambulante Más Allá. Y ahora estamos haciendo otro documental que estamos documentando a los niños y niñas que están naciendo en la línea fronteriza y que no tienen identidad, porque no son ni aquí ni de allá, ¿no? Y que las parteras están atendiéndonos. Y bueno, entonces toda esa situación la estamos haciendo en cine y la estamos haciendo en la radio también, para que la difusión de los derechos sea masiva también, ¿verdad? No solamente, digamos, en un folleto, que es difícil a veces que llegue a una persona, sino a nivel de la radio, que es una cosa maravillosa y que nos hemos dado cuenta que es súper efectiva también, ¿verdad? Y a nivel del cine, ¿no? Que la gente pueda ver también. Entonces, bueno, son nuestras alternativas, digamos. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, compañeras. Ya estamos llegando al final de este panel. Queremos no detener
donde vamos a seguir conversando sobre empatía, movilidad